Estábamos en casa de los padres de Clara celebrando el cumpleaños de su hermana pequeña, Marta, y aunque no soy fanático de ese tipo de reuniones familiares donde todos fingen estar más felices de lo que están, ese día en particular no tenía excusas para escaparme, así que ahí estaba, sentado en una terraza con olor a tortilla fría, cerveza tibia y gritos de niños que corrían entre las mesas mientras los adultos comentaban lo mismo de siempre, el tiempo, la política, el precio de la gasolina. Clara estaba distinta, más risueña de lo normal, hablaba bajito con su cuñado Sergio, el marido de Marta, y cada tanto miraba el móvil como si esperara noticias de un planeta lejano. Al principio no me importó. Pero cuando su teléfono vibró de nuevo y ella se alejó de la mesa con una sonrisa mal contenida, me levanté sin pensarlo y la seguí con la excusa de ir al baño. La encontré en la cocina, dándole la espalda al salón, con el móvil en alto y los pulgares escribiendo rápido, como si cada segundo fuera vital. Me apoyé en el marco de la puerta sin decir nada y esperé. Cuando terminó de escribir, soltó una pequeña carcajada y se quedó mirando la pantalla, congelada. Fue ahí cuando lo escuché, un leve mierda que salió de su boca justo antes de girarse y encontrarse conmigo de frente. No supe qué cara puse, pero ella intentó una sonrisa falsa y dijo, ¿te quedaste sin cerveza? No respondí. Solo extendí la mano. El móvil. Al principio se hizo la sorprendida, luego se puso a la defensiva. ¿Pero qué te pasa, desde cuando revisamos los teléfonos? Preguntó, cruzándose de brazos como si eso fuera suficiente para bloquearme el paso. Desde que te alejas de la mesa como si escondieras algo, Clara. El móvil. Ahora. Me lo dio, pero no sin antes bloquearlo, lo cual me encendió como pocas veces. Me estás jodiendo, le dije entre dientes. Tan poca confianza tenés, replicó ella, pero sus ojos evitaban los míos y eso, más que cualquier palabra, fue suficiente. Clara, ¿a quién carajo le escribiste? Pregunté, sabiendo que la respuesta no me iba a gustar. Ella respiró hondo, bajó la cabeza y dijo algo que nunca pensé que escucharía, fue un error. No era para Sergio. No reaccioné de inmediato. Me tomó unos segundos entender qué había dicho y luego unos segundos más para aceptar que lo había escuchado bien. Sergio, mi cuñado, el marido de tu hermana. Ella no respondió. Solo me miró como si de repente fuera yo el que estaba haciendo algo mal. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por una mezcla de rabia, decepción y algo mucho peor, vergüenza. Porque en ese momento supe que lo que siempre había temido, aunque nunca lo admitiera, era cierto. Y que no solo me había engañado, sino que lo había hecho con alguien de la familia. Con alguien que, hasta esa noche, venía a mi casa a ver el fútbol, a comer asado, a decirme cuñado con una sonrisa falsa. Cuando volví al salón, sentía que el aire pesaba más de lo normal, como si todos en la fiesta supieran algo que yo acababa de descubrir. Clara venía detrás de mí, caminando como si le costara levantar cada pierna. Me senté en la misma silla que había dejado vacía hacía unos minutos, frente al plato de jamón serrano que ya nadie tocaba, y la miré sin disimular el asco. Ella se sentó a mi lado y puso una mano sobre mi rodilla como si todavía tuviera algún derecho sobre mi cuerpo. No dije nada, pero tampoco se la aparté. Mis ojos estaban fijos en Sergio, que reía con Marta mientras sostenía una copa de vino como si no tuviera nada que esconder. Esa imagen me quemaba el estómago. Quería partirle la cara ahí mismo, pero no iba a regalarle a esa familia el espectáculo. Clara, como si supiera que estaba pensando eso, murmuró, no aquí. Por favor. Pasé el resto de la tarde en silencio,
contestando con monosílabos a las preguntas y comentarios, sonriendo de forma mecánica cuando alguien me hablaba, bebiendo cerveza sin prestar atención al sabor. Cada tanto Clara intentaba agarrarme la mano o decir algo al oído, pero yo mantenía la vista en Sergio. Estaba analizando sus gestos, cada vez que se levantaba, cuando tocaba el brazo de Marta, cuando miraba hacia donde estábamos nosotros. No parecía nervioso, y eso me jodía más todavía. La tranquilidad con la que podía fingir normalidad, como si no le importara nada. Pensaba en los almuerzos que habíamos compartido, en la vez que se quedó en casa a dormir después de una tormenta, en cómo me agradecía por prestarle herramientas para arreglar una persiana. Todo era una burla, y yo había sido el idiota útil todo ese tiempo. Cuando finalmente se hizo de noche y alguien sugirió cortar la tarta, me excusé con Clara para ir al coche, fingiendo que necesitaba revisar una llamada del trabajo. Ella intentó decir algo, pero levanté la mano sin mirarla. 5 minutos. Después nos vamos. En realidad, no tenía intención de esperar. Me senté en el coche con la puerta abierta, encendí un cigarro que tenía en la guantera desde hacía meses y saqué mi móvil. Fui directo al historial de WhatsApp de Clara. Ella había cambiado la clave hace tiempo, pero había algo que no recordaba, usaba la misma para Netflix. Tardé menos de 1 minuto en desbloquearlo. Los mensajes con Sergio estaban archivados. Bien abajo, como si ella misma supiera que tarde o temprano yo iba a buscar ahí. Lo que leí no me sorprendió. Me dolió, sí, pero no me sorprendió. Mensajes con frases como hoy lo sentí más tuyo que nunca, ojalá no tuvieras que volver con ella después, dile que trabajas hasta tarde y vente directo a casa. Había fotos también. No necesitaba verlas todas. Bastó una para que me diera cuenta de lo imbécil que había sido. Ella, en mi cama, con una expresión que nunca tuvo conmigo. Ni en nuestros mejores momentos. Cerré el chat. No borré nada. Guardé capturas, no porque necesitara pruebas para mí, sino porque iba a usarlas. No sabía cómo, pero no me iba a quedar de brazos cruzados. Clara salió 10 minutos después, con el rostro pálido, visiblemente nerviosa. Abrió la puerta del coche sin decir palabra y se sentó. Encendí el motor y comenzamos el camino a casa sin hablar. El silencio era incómodo para ella, lo sabía, porque empezó a mover las piernas como si tuviera que ir al baño, a revisar el móvil, a mirar por la ventanilla. Yo iba calmado, no porque no estuviera furioso, sino porque estaba procesando lo que venía. Cuando llegamos, estacioné y me bajé sin esperarla. Entré directo al salón y me serví un whisky. Ella entró poco después y se quedó parada en la puerta, como si esperara que yo le diera permiso para hablar. No lo planeamos, dijo, como si eso fuera relevante. Empezó hace unos meses, pero fue raro. Él también se sentía mal. No era solo sexo. Me reí. Un sonido seco, sin alegría. ¿Querés que te aplauda por enamorarte de mi cuñado? Ella cerró los ojos, tragando saliva. No me enamoré. Fue una confusión. Algo que no debía pasar, pero pasó. Varias veces, pregunté. Ella dudó un segundo. Sí. ¿En nuestra cama? Bajó la cabeza. No respondió, pero no hizo falta. Ya lo sabía. Le mostré la foto. Esto lo borrás y te juro que te arrastro a casa de tus padres a contarles todo delante de Marta. Vos elegís. ¿Vas a decírselo a Marta? La pregunta me dio náuseas. ¿Esa era su preocupación? ¿No la destrucción del matrimonio? ¿No la traición? Solo el daño colateral.
Voy a decirle lo que me parezca justo. Por ahora no decidí nada. Pero vos te quedás callada. Si ella lo sabe, no va a ser por vos. Clara asintió en silencio. Se quedó ahí parada unos segundos más, como si esperara un castigo inmediato, un insulto, un grito. Pero no le di nada. Me fui a dormir al sofá, con el móvil en la mano, y ella se quedó sola, en nuestra cama, con su miseria. La mañana siguiente no fue diferente a cualquier otra en apariencia, pero el silencio era más grueso que nunca. Clara se levantó antes que yo, como si quisiera evitar cruzarse conmigo en el pasillo. Me desperté con el cuello dolorido por haber dormido en el sofá, y lo primero que hice fue revisar el móvil para asegurarme de que las capturas seguían ahí. No tenía intención de borrarlas, ni de compartirlas todavía, pero saber que las tenía me daba un tipo de control que necesitaba. Cuando entré a la cocina, Clara ya había preparado café, pero no para mí. Lo suyo estaba servido en su taza blanca con borde azul, la misma que usaba desde que nos mudamos juntos hace años, y se lo llevaba a la boca sin levantar la vista del periódico. El mensaje era claro. No pensaba iniciar la conversación, ni pedir disculpas, ni hacer ninguna concesión. Así que fui yo el que habló primero. ¿Vas a verla hoy? No levantó la mirada. ¿A Marta? No tenía pensado. Pues hacelo. Hoy. A solas. Finalmente, me miró. ¿Vas a decirle algo? Le di un sorbo al café frío de ayer. Todavía no. Pero lo voy a hacer. Quiero ver si tenés el mínimo de decencia para terminar con esto antes de que lo haga yo. No estoy con él. Esa frase me provocó una carcajada que retumbó en la cocina. ¿Desde cuándo? ¿Desde anoche? ¿Desde que te descubrí? No contestó. Se levantó, tiró el periódico a la mesa y salió al salón. Yo la seguí. ¿Qué haces si Marta se entera por alguien más? ¿Te imaginas la escena? ¿Querés que lo haga delante de los chicos también? Ella se giró, con la cara tensa y los ojos brillantes. No lo hagas más difícil. Me acerqué hasta estar a 1 metro de ella. ¿Difícil para quién? ¿Para vos, que te abriste de piernas con el marido de tu hermana, o para mí, que tengo que mirar a mis hijos sabiendo que toda esta casa es una mentira? Fue la primera vez que vi miedo en sus ojos desde que esto empezó. No miedo por mí. Miedo por el impacto. Miedo por el derrumbe que se le venía encima. Se fue al baño sin decir nada más. A la tarde, Clara se vistió mejor que de costumbre, con la ropa que suele usar para las visitas importantes. Llevaba el pelo recogido y su bolso grande, como si fuera a venderle una casa a alguien. Me preguntó si necesitaba algo del súper antes de salir. Le dije que no sin mirarla. A las 3:20 salió por la puerta. Yo esperé 10 minutos y luego llamé a Marta. Le dije que pasaría por su casa a dejarle una herramienta que me pidió la semana pasada. No tenía ninguna herramienta, pero eso era lo de menos. Ella dijo que sí, que justo estaría sola porque Sergio había salido a hacer unos trámites. Perfecto. Al llegar a su piso, me recibió con una sonrisa tranquila. Marta siempre fue más relajada que Clara. Menos intensa, más práctica. Me ofreció café y se sentó conmigo en la mesa del comedor. No sabía cómo empezar, pero no podía esperar mucho. Marta, quiero hacerte una pregunta. Y quiero que seas sincera. Su expresión cambió al instante. Claro, decime. ¿Vos notaste algo raro entre Clara y Sergio en los últimos meses? Me miró, primero sorprendida, después incómoda. ¿Raro cómo? ¿En qué sentido? No me hagas fingir que no sabes. Raro en el sentido más claro,
¿viste algo? Marta se puso seria. Apoyó la taza sobre el plato con cuidado. ¿Por qué me preguntas eso? Porque Clara me lo confesó. Ayer. Estaban teniendo algo. No sé si sigue, no me importa. Pero necesito saber si vos sospechaste algo o si te das cuenta recién ahora. Marta no dijo nada por varios segundos. Sus labios se apretaron. Sus ojos se clavaron en los míos. Y luego habló. Sí. Lo sospechaba. Pero no quería aceptarlo. No quería pensar que Clara me podía hacer eso. No quería imaginar que Sergio podía. Se detuvo. Te juro que no tenía pruebas. Nunca los vi hacer nada. Pero sí. Lo presentía. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. No porque me mintiera, sino porque había alguien más que también lo supo, y aún así, siguió todo igual. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué querías que hiciera? Armar un escándalo sin pruebas. Hubieras hablado conmigo. Hubieras preguntado. Y vos me hubieras creído, me hubieras dicho que era paranoia. No lo sé, Marta. Pero al menos no me hubiera enterado así. Me levanté. No podía quedarme más tiempo ahí. Me sentía traicionado por los dos, y ahora también por ella, por su silencio, por su falta de reacción. ¿Le vas a decir algo a él? Pregunté mientras me acercaba a la puerta. Todavía no. Pero lo voy a hacer. Hoy mismo. ¿Y Clara? Clara ya sabe que esto se terminó. Me fui sin decir adiós. Necesitaba estar solo para pensar el próximo paso, pero ya sabía que la confrontación con Sergio iba a ser distinta. Iba a ser cara a cara, sin pausas, sin rodeos. No planeé lo que iba a hacer con Sergio, ni ensayé frases, ni imaginé reacciones, solo sabía que no podía dejarlo pasar como si fuera un error sin consecuencias. Era martes por la tarde y sabía que él trabajaba en una gestoría cerca del centro, en una de esas oficinas donde siempre hay una cafetera rota y papeles por todos lados. Fui directo, sin avisar, sin llamar, sin mensajes. Entré al edificio, saludé al portero con una simple inclinación de cabeza y subí las escaleras sin usar el ascensor. Cuando llegué, la puerta de su oficina estaba abierta y él estaba solo, sentado frente al ordenador. Me vio entrar y al principio sonrió, como si fuéramos amigos, como si todo lo que había hecho no existiera. ¿Tenés un minuto?, le pregunté sin saludar. Sergio se levantó, dudando. Sí, claro, pasó algo. Cerré la puerta con calma y me paré frente a su escritorio. Sí, pasó algo. Vos y Clara. Eso pasó. Su cara cambió en un segundo. Esa sonrisa falsa desapareció y lo que quedó fue una mezcla de culpa y cobardía. No sé qué te dijo Clara, pero, no mientas. Le mostré el móvil, abrí una de las capturas y lo acerqué a su cara. Él no lo tocó. Solo lo miró. ¿Querés seguir mintiendo? ¿Querés que lo discutamos acá, donde todos puedan escuchar? Porque lo hago sin problema. Sergio tragó saliva. Se pasó la mano por el cuello. No fue algo planeado. No fue con intención de lastimarte. ¿Y con qué intención fue? Te aburriste de tu mujer, te dieron ganas de jugar a la familia con la mía. Se sentó. No dijo nada. ¿Lo hiciste en mi casa, con mis hijos en la otra habitación, o preferías la tuya mientras Marta no estaba? Levantó la cabeza, lento. Nunca delante de los chicos. ¿Eso te hace mejor persona? ¿Me estás pidiendo que te agradezca por eso? No te estoy pidiendo nada. Sé que no hay excusas. Me quedé mirándolo, pensando en todo lo que había perdido.
No solo una esposa, sino también la confianza en alguien que se suponía era parte de la familia. Esto no va a terminar así. Hoy le contás a Marta. Hoy. No mañana, no cuando te dé menos miedo. Hoy. Si no lo haces vos, lo hago yo. Y no te voy a cuidar ni un poco. Sergio bajó la cabeza. Está bien. Lo haré. No te creo. Así que te aviso, a las 8 de la noche le mando las capturas. Si antes de esa hora Marta no me llama, vas a saber que ya lo hice yo. Me fui sin decir nada más. No le dejé lugar a preguntas ni disculpas. No quería su arrepentimiento, no me interesaba su culpa. Esa parte le tocaba a él vivirla solo. Esa noche, a las 7:45, Marta me llamó. No lloraba, pero se notaba que estaba al borde. Me dijo que Sergio acababa de contarle todo. Que no lo negó. Que no pidió perdón, solo lo admitió y se quedó en silencio mientras ella le decía que se fuera de la casa. No sé qué voy a hacer, dijo con la voz apagada. Lo que te parezca. Pero ahora sabes todo. No estás a ciegas. Gracias por decirme vos. Aunque duela, prefiero eso a vivir en una mentira. Después de cortar, me senté en la cocina y serví un whisky. Clara entró sin hacer ruido. Estaba descalza, con el rostro cansado. ¿Fuiste a verlo?, preguntó. Asentí. ¿Y? Ya lo sabe. Marta ya lo sabe todo. Clara se apoyó contra la pared, con la mirada perdida. ¿Y ahora qué? Ahora te vas. Mañana a primera hora. Te llevas tus cosas y te vas. ¿A dónde? No es mi problema. Hacé lo que quieras, anda con quien quieras. Pero no seguís viviendo acá. Se quedó unos segundos callada. Luego se acercó un poco. ¿Y los chicos? Los chicos se van a quedar acá, conmigo. Si querés verlos, se puede arreglar. Pero este no es más tu lugar. ¿No hay forma de arreglar esto? No grité. No insulté. Lo dije como se dice una dirección. Clara se quedó parada unos segundos más y luego subió las escaleras. Esa noche dormí otra vez en el sofá, pero con la sensación de que algo había terminado definitivamente. No era solo una traición. Era el cierre de una historia. Clara empezó a empacar temprano al día siguiente. No hizo ruido, no lloró. No me pidió otra oportunidad. Y eso, en cierto modo, fue lo que más confirmó que ya estaba todo roto. Porque cuando alguien todavía lucha, cuando suplica, es porque hay algo que salvar. Pero ella solo guardó sus cosas, dejó una nota en la mesa y se fue sin mirar atrás. La nota que dejó Clara no decía mucho. Era una hoja doblada en 4 con 2 líneas escritas a mano. Perdón por todo. No voy a molestarte más. Si necesitas que hable con los chicos, solo decímelo. No había firma, ni detalles, ni un intento real de enmendar nada. Esa falta de emoción, de lucha, me confirmó que ya había tomado su decisión hace tiempo, que lo nuestro no existía para ella desde antes de que yo me enterara. La hoja la tiré a la basura sin pensar demasiado. No porque me enojara verla, sino porque no significaba nada. Ya estaba todo dicho. Esa misma tarde les conté a mis hijos que Clara se había ido. No les di detalles al principio, solo dije que las cosas no estaban bien desde hacía tiempo y que habíamos decidido separarnos. Mi hija, la más chica, se quedó callada mirando su plato. Mi hijo preguntó dónde se había ido su madre. Le dije que a casa de su tía Marta, lo cual era cierto por el momento. Después de comer,
Los llamé a los dos al salón. Cerré la puerta. Me senté con ellos en el sofá y les conté la verdad. No toda, pero la suficiente para que entendieran lo que había pasado. Les dije que su madre había tenido una relación con otra persona, alguien muy cercano a la familia, y que eso había sido lo que rompió todo. Mi hijo preguntó quién. No pude evitarlo. Se lo dije. Sergio. Mi hija se largó a llorar de inmediato. Él se quedó helado. ¿El marido de la tía Marta? Asentí. Sí. Y ya se enteró. Ya no están juntos tampoco. Nadie dijo nada durante varios minutos. Luego mi hijo se levantó y se encerró en su cuarto. Mi hija se quedó conmigo. Me abrazó sin decir una sola palabra. Durante esa semana hablé poco. No tenía ganas de ver a nadie, de dar explicaciones ni de recibir consejos vacíos. Marta me escribió para agradecerme por haberle dicho la verdad. Me dijo que estaba en casa de su madre y que no sabía qué iba a hacer todavía. Yo tampoco. Lo único que sabía era que no iba a perdonar. Ni a Clara ni a Sergio. Ya no tenía rabia, pero sí una claridad total de lo que no quería más en mi vida. El sábado, Clara me escribió por primera vez desde que se fue. ¿Podemos hablar mañana? En persona. Por favor. No contesté enseguida. Lo pensé un rato. Finalmente, le respondí, sí. A las 6. En casa. Quería cerrar ese capítulo, terminar de sacar todo lo que me quedaba dentro. Llegó puntual, sin maquillaje, con un suéter gris que solía usar para estar por casa. Se sentó frente a mí en el comedor. Yo ya tenía 2 cafés servidos, aunque no sabía si ella iba a tocar el suyo. Me miró sin saber por dónde empezar. Fui yo quien habló primero. ¿Querías hablar? Acá estoy. Clara bajó la mirada. Solo quería decirte que lo lamento. Sé que lo arruiné todo. Y no espero que me perdones, ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice. Y que me duele haber perdido lo que teníamos. No dije nada. La escuchaba, pero no reaccionaba. Ella siguió. Durante mucho tiempo pensé que vos y yo estábamos estancados. Que la rutina nos había comido. Que ya no había nada. Y cuando Sergio empezó a mostrar interés, me dejé llevar. No fue algo planeado, pero fue egoísta. Muy egoísta. ¿Y lo hubiera seguido viendo si no te descubría? Ella respiró hondo. No lo sé. Probablemente sí. Porque no quería ver lo que estaba haciendo. Lo que no entiendo es por qué con él. Con cualquiera, bueno, duele igual. Pero con él, ¿por qué? Porque lo tenía cerca. Porque hablábamos seguido. Porque me escuchaba cuando vos no. Pero eso no justifica nada. Lo sé. Solo intento explicarlo, no justificarlo. ¿Lo amás? ¿No y lo amaste en algún momento? No lo sé. Me gustaba sentirme deseada. Me hacía sentir viva otra vez. Pero no era amor. Era necesidad. Nos quedamos un rato en silencio. Luego le hice la última pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Pensás pelear por la custodia? No. Quiero lo mejor para ellos, y lo mejor es que estén con vos ahora. Yo los veré cuando ellos quieran. No voy a forzar nada. No después de esto. Asentí. No tenía más que decirle. Se levantó despacio. Gracias por escucharme. No te escuché por vos. Lo hice para dejar esto cerrado.
Lo sé. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Te juro que no quise hacerte daño. Aunque te suene ridículo. Ya no importa. Cerró la puerta detrás de ella sin mirar atrás. Esta vez, para siempre. Pasaron las semanas sin que nada pareciera volver a su lugar, pero poco a poco las cosas empezaron a acomodarse de otra manera, no como antes, porque ese antes ya no existía, sino como algo distinto. Una rutina que ya no giraba en torno a Clara, ni a fingir que todo estaba bien. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para los chicos, los llevaba al instituto y luego me iba a trabajar. Volvía a casa y encontraba los silencios más llevaderos. La ausencia dejó de sentirse como una herida y empezó a parecerse más a un espacio vacío que uno aprende a ignorar, como una habitación cerrada que ya no se visita. No volvimos a hablar desde aquella tarde. No hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de acercamiento. Ella cumplió lo que prometió, no molestó más. Supongo que eso era lo único decente que podía hacer en ese momento, y al menos en eso fue coherente. Marta y yo también dejamos de hablar durante un tiempo. Nos cruzamos una vez en la entrada del supermercado, ella iba con su madre, yo con los chicos. Nos saludamos con una inclinación de cabeza, sin detenernos. Fue incómodo, pero entendible. Los vínculos se habían roto de forma cruzada, y aunque nadie nos gritó ni nos insultó, los límites eran ahora mucho más evidentes. Me concentré en los chicos, que aunque no preguntaban tanto como al principio, seguían procesando a su manera todo lo que había pasado. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo preguntó si su madre volvería a casa. Le dije que no, que eso no iba a pasar. ¿Y vos vas a estar con alguien más?, preguntó mi hija. Me sorprendió la pregunta, no por lo que implicaba, sino por el momento en que llegó, como si fuera una señal de que ellos también estaban empezando a aceptar la nueva realidad. No lo sé, respondí. Ahora mismo no tengo ganas de estar con nadie. Estoy bien así. Y era cierto. No había espacio en mí para otra relación. Ni para pensar en eso. Todavía estaba limpiando los restos de la anterior. Un día recibí un correo del abogado de Clara. No era un reclamo, ni una advertencia, solo un mensaje formal para iniciar el trámite del divorcio de forma legal. Contesté con otro correo donde aclaraba que no iba a pedir nada que no me correspondiera y que esperaba lo mismo de su parte. El trámite fue más simple de lo que pensé. No hubo conflictos por los bienes, ni por el piso, ni por la custodia. Todo se resolvió por mutuo acuerdo. Firmamos los papeles en la notaría sin mirarnos a los ojos. Cada uno llevó su copia y se fue por caminos distintos. Esa fue la última vez que la vi. No sentí alivio inmediato, ni tristeza. Fue una especie de aceptación silenciosa. Estaba hecho. Ya no éramos una pareja ni en lo legal ni en lo práctico. Esa misma noche, después de acostar a los chicos, me quedé solo en el salón con una copa en la mano, pensando en todo lo que había vivido en ese mes. Porque sí, todo esto pasó en menos de 30 días. Un mes que empezó con una sonrisa falsa en una fiesta familiar y terminó con un divorcio firmado y una familia partida en dos. Me pregunté muchas veces si había señales que ignoré, si podía haber hecho algo para evitarlo. Pero ya no me torturaba con esas dudas. Algunas cosas simplemente pasan. Y no se trata de encontrarle sentido, sino de aprender a caminar después del golpe. Lo que aprendí de todo esto es que nadie está exento de que lo traicionen. Que confiar no es un error, pero sí lo es seguir confiando cuando ya no hay razones. Que el amor no es suficiente para sostener una vida si uno de los dos decide dejar de cuidar lo que tienen.
que los silencios prolongados esconden cosas, y que a veces, por miedo a perder, uno permite más de lo que debería. Pero sobre todo, aprendí que la dignidad no se negocia. Que podés perdonar por dentro, para no llevar el veneno, pero no por eso tenés que dejar que te sigan pisando. Hoy, un mes después, duermo mejor. Me levanto sin ese nudo en el pecho. Mis hijos me ven más firme, más tranquilo. No necesito decirles que estoy bien. Ellos lo notan. Y si algún día conocen a alguien y empiezan sus propias historias, ojalá recuerden esto no como una tragedia, sino como una lección. De las importantes. De las que marcan. Y si Clara alguna vez se arrepiente de lo que hizo, no lo sé. Y la verdad, no me importa. Porque yo ya no soy el mismo que empezó esta historia. Y eso, aunque no lo buscaba, terminó siendo lo mejor que me dejó su traición.